siempre es el ángulo formado entre la tensión y la corriente. Y ese ángulo siempre tiene el valor del argumento de la impedancia. Entonces, en el caso del batímetro R, yo lo tengo conectado a la fase R, circula la corriente IR, que es la corriente de línea por ser un sistema en estrella. Y acá en el batímetro tengo conectados la tensión entre R y S. Y el batímetro T, en la fase T, y la tensión entre el batímetro, entre la tensión T y la tensión S. Esta línea para los batímetros, pasó a ser el común. Por lo tanto, las tensiones que yo tengo aplicadas para el batímetro R va a ser directamente la tensión URS. Y la corriente IR. Es el producto de URS por IR por el coseno del ángulo, yo acá lo pongo con el ángulo, vamos a ver qué ángulo es, entre RS, que me representa la tensión, e IR. Y el batímetro en la línea T lo tengo como IT, porque circula la corriente IT. La tensión, acá hay una inversión de fase. Acá hay una inversión de fase porque yo ya no estoy, el módulo no cambia, pero lo que cambia es el ángulo de fase, porque esta fase S para el batímetro pasó a ser la común, y automáticamente acá se produce una inversión de fase. UST sería la fase que me entrega el generador, que para mi diagrama de tensiones y donde yo lo estoy analizando, que es este diagrama fasorial, tengo que UST tiene fase 0, la UTR menos 120, URS más 120. Siempre tomando las tensiones, yo armé mi sistema tomando la tensión de fase en R cuando la fase R pasaba por 90, por lo tanto, la tensión de la fase S va a estar a menos 30, siempre cuento desde acá los ángulos, y la fase T va a estar a menos 150, y ahí marqué las corrientes. Recuerden que marqué las corrientes, pero si yo armo un diagrama fasorial, tengo que hacer suposiciones, porque si no, no puedo marcar las corrientes, no sé quién adelanta, quién atrasa, y eso depende de la carga. Nosotros dijimos que teníamos que las tres impedancias son iguales, carga equilibrada, condición suficiente para decir de que el neutro, recuerden que no hay desplazamiento de neutro, el neutro sigue estando, el centro de la estrella sigue estando al potencial del neutro del generador, por más de que no exista un cable conectado. Y por otro lado, yo dije, supongo que las cargas son resistivas e inductivas. Bien, porque necesito para marcar las corrientes con respecto a las tensiones. Ese supuesto que hice. Y por otro lado, tengo que el sistema trifásico es de secuencia directa. Bueno, yo es lo que usé, voy a demostrar esto, y pongo acá las potencias y armamos el diagrama fasorial, que es siempre el mismo, son poner las tensiones del generador, por eso lo puse a 90 grados, la fase R, porque yo elegí la fase R a 90, si hubiera elegido la fase R a 0, bueno, lo que cambian son los ángulos, no los módulos. Bien, entonces, una vez que tenía este diagrama, pusimos las corrientes, y las corrientes las pusimos con el criterio de que todo circuito resistivo inductivo, la corriente atrasa a la tensión, o lo que es lo mismo decir, la tensión adelanta a la corriente.
Por lo tanto, la dibujamos arbitrariamente en un ángulo phi cualquiera, porque yo estoy trabajando sin números, estoy deduciendo de que omega, la lectura del batímetro R más la lectura del batímetro T me tiene que dar la potencia total. Bien, armamos el diagrama fasorial, marcamos las corrientes, y todos los ángulos phi que están marcados entre tensión y corriente son iguales, porque las cargas son iguales, y después marcamos unos ángulos entre la tensión URS, que es una tensión de línea, con la tensión de fase R, que hay exactamente 30 grados. No se olviden que URS está a más 120 del 0. UR está a 90, por lo tanto, ellas están a 30 una de la otra. Bien, ¿y qué fue lo que hicimos? Pusimos que omega R era el producto de URS por IR por el coseno del ángulo formado entre RS e IR. Que el ángulo formado entre RS y R va a ser 30 más phi. Creo que ahí hemos llegado. Acá lo pusimos que era 30 más phi. Entonces voy a reemplazar acá en esta expresión y voy a escribir que omega R es igual al módulo de URS por el módulo de IR por el coseno de 30 más phi. Bueno, entonces acá tenemos una expresión que la vamos a trabajar, porque esta expresión yo todavía no sé si esta expresión me está dando la potencia. Vamos a recordar una cosa, la potencia total en un sistema trifásico, equilibrado, es esto. U de línea y de línea siempre son los módulos por el coseno de phi. O sea, yo lo que quiero demostrar que lo que tengo, esto es la suma de la lectura de los dos batímetros. Entonces, para demostrarlo, voy a trabajar un poco con los fasoriales y con funciones trigonométricas, ¿no? Con la suma de un coseno. Bien, antes de desarrollar este coseno de 30 más phi, lo que vamos a hacer es ver qué pasaba en la fase T. En la fase T tenía una inversión de fase, ahora tengo UTS para el batímetro y la corriente IR, por lo tanto el coseno de phi será entre esta tensión y esta corriente. Vamos a escribirlo. Omega T sería UTS por IR por el coseno del ángulo formado entre TS, perdón, y TS esta, ¿no? Y esto es T. Bien. Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos cuánto vale el ángulo entre TS y T. Entre TS y T. Y para eso sabemos que TS, si esto es UST, UTS va a estar de este lado, una inversión de fase, acá está en 0 grados la fase, de 180 grados. Y de nuevo, analizo entre la tensión
de fase de UT y UTS, que hay también 30 grados, porque el sistema de generación es un sistema que está balanceado, y veo dónde está ubicada la corriente IT, porque yo tengo que ver el ángulo que está formando entre IT y UTS. Entonces podemos ver que el ángulo estaría acá, en esta zona, el ángulo entre IT e ITS. O sea, el ángulo sería este de acá. Ese sería el ángulo entre la tensión y la corriente. Este de acá sería el ángulo, que está marcado en rojo, el que tengo acá. Y acá yo puedo ver que este ángulo, directamente, este ángulo va a ser 30 grados menos el ángulo que tengo acá, phi, que forma la corriente con UTN. ¿Hasta acá están siguiendo? ¿Está todo en orden? Sí. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, voy a repetir de nuevo entonces. Omega T por el coseno de 30 menos phi. Bueno, ahora lo que voy a hacer es desarrollar estas ecuaciones, pero tengo que desarrollar los cosenos. Entonces va a quedar algo que es un poco extenso, porque yo lo que quiero demostrar es que la potencia total, que es esto, va a ser igual a, bueno, voy copiando, vamos a recordar algo. Recordemos que cuando yo pongo UDRS, módulos, cuando yo pongo, acá pongo una coma, UDST módulo, o cuando pongo UDTS módulo, a esto yo lo llamo la U de línea. O tensiones compuestas, es la tensión de línea. Y en un sistema en estrella, la I de línea es igual a la I de fase, que en este caso sería igual a IR, IS y T. Entonces yo lo que voy a usar es U de línea e I de línea ya en estas ecuaciones. En esta, y acá voy a usar la corriente de línea, y en esta que está acá voy a usar las corrientes de línea. ¿Sí? Bien, entonces ponemos que U de línea módulo por I de línea por el coseno de 30 más phi más esto que está acá es omega R. Esto que está acá es y entonces vamos a poner omega T, que va a ser U de línea por I de línea por el coseno de 30 menos phi. Bueno, tenemos que desarrollar estas expresiones de coseno que tenemos acá, una suma y una resta. Para eso siempre es útil ir, y aparte son muy fáciles de recordar, que cuando nosotros tenemos el coseno, voy a ponerlo en forma general, de alfa más o menos, miren,
La expresión siempre se pone así, alfa más menos. ¿Cómo sería este desarrollo? Este desarrollo sería coseno de alfa por el seno de beta. Bueno, ¿qué estoy analizando primero? Si estoy analizando el signo más, acá sería menos coseno de beta, perdón, coseno de alfa, seno de beta. Si uso el signo menos, o sea, si estoy haciendo la diferencia de ángulos, quiero decir, entonces va positivo. Si hago la suma de los ángulos, va negativo. Esta sería la expresión general. Esta es una relación trigonométrica de las tantas que hay. Y como les digo siempre, son las ayudas que nos dan los matemáticos para poder resolver los problemas que se nos presentan con algunas ecuaciones. Como por ejemplo esta que está acá, donde me aparece una suma de ángulos, y acá me aparece una diferencia de ángulos, y esto que encontré en las ecuaciones de trigonometría me ayudan para el desarrollo. Entonces vamos a desarrollar toda esta expresión que tenemos acá. Esto es omega t. Si desarrollamos todo esto, va a quedar algo que es interesante de largo. Sigo con toda la temática, pongo de línea y de línea, y acá desarrollo, pongo coseno de 30, coseno de phi menos, perdón, ¿me disculpan un momento? Ustedes, ¿alguien sabe esta relación? Si acá la anoté bien, porque ahora se me generó una duda. ¿Alguien la No, usó? ¿Alguien la usó alguna vez? ¿Algún profe de matemáticas se las presentó? Le dijo, muchachos, miren, acá está esta relación trigonométrica, que con el profesor Licerre la van a ver el año que viene. ¿Nunca le dijeron eso? Me no. imagino que no, ¿no? Y sí, lógico. Ahora se me generó una pequeña duda. Esperen un momento. Y la duda que tengo es importante para que dé eso. Por algún lado tiene que estar. Tengo que buscar la relación. ¿Alguien la está buscando ahí por internet para ayudarme? ¿Cuál es el nombre de la relación, profe? Mira, si entras o es la suma de dos ángulos en la función coseno, eso generalmente se encuentra cuando uno pone funciones trigonométricas y aparecen las básicas, las que conocemos todos, y después empiezan a aparecer este tipo de funciones desarrolladas. La relación, profe, es coseno de alfa por coseno de beta más Ah, menos seno de bien. alfa por seno de beta. Ahí está. Ya sabía que no estaba bien lo que hice. Así, ¿no? Coseno de alfa, coseno beta, y acá seno de alfa, seno beta. Eso me... Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, entonces, claro, ahí la puse de cualquier manera y acá es a donde estaba. Entonces, acá sería seno de 30 por seno de phi. O todo esto entre paréntesis. Ustedes vean que es algo bastante... U de línea por I de línea. Ahora voy a la otra parte. Pongo los corchetes para que se identifique bien qué es cada... Acá le puedo poner que esto que escribí acá es omega R y lo que voy a escribir acá va a ser omega T. Entonces, acá va a quedar coseno de 30, coseno de phi, pero ahora va a quedar acá un más, seno de 30, seno de phi, y ahora sigamos. Más omega T, bueno, voy a poner U de línea, vamos a hacer todo el desarrollo acá, I de línea, me queda coseno de 30, coseno de phi, menos U de línea, I de línea, seno de 30, seno de phi, y acá tengo un más, ¿sí? Que es de la suma de los dos batímetros, entonces me va a quedar más, y ustedes ya están viendo qué es lo que pasan con unos términos que hay acá, U de línea, I de línea, coseno de 30, coseno de phi, y acá me queda más U de línea, I de línea, seno de 30, seno de phi. Entonces miren, acá por un lado tengo menos U de línea y de línea, seno de 30, seno de phi, más U de línea y de línea, seno de 30, seno de phi, esto se anula. Perfecto, sigamos. Entonces me queda, de donde yo arranqué, que esto es omega R más omega T. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo U de línea y de línea, coseno de 30, coseno de phi, U de línea y de línea, coseno de 30, coseno de phi. O sea, lo que tengo acá entonces es dos veces, U de línea y de línea, coseno de 30, coseno de phi. Bueno, esto sería como poner dos veces U de línea y de línea, y el coseno de 30, si no me falla la memoria, vale esto, ¿no? Coseno de phi. Esto que está acá, el coseno de 30 grados es 0,866. Entonces, si hago yo ahora 2 por 0,866, ¿cuánto me daría? 1,73, U de línea y de línea, coseno de phi. Por lo tanto, esto que está acá, nosotros sabemos que es la raíz de 3. Por lo tanto, la potencia total, omega R, que es la lectura directa de los dos batímetros, va a ser igual a raíz de 3, U de línea y de línea, coseno de phi, lo que queda demostrado. Listo, le ponemos el sello de calidad del matemático. Quedó demostrado. Entonces, ese método, que es el método de Aron, que se usa para cargas balanceadas, tanto en estrella como en triángulo,
yo puedo medir la potencia utilizando solamente 2 vatímetros, en lugar de poner los 3 que corresponde. Entonces, si les parece, podríamos hacer un ejercicio de cómo se utiliza el método de Aron, por ejemplo. Vamos a buscar un ejercicio. ¿Se entendió el método? El método es sencillo, son 2 vatímetros conectados y la suma directa de las 2 lecturas me da la potencia total que consume la carga. Vamos a buscar un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio del método de Aron. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que se hizo? ¿Todo bien? Sí, sí. Listo. Se entendió, profe. Muy bien. Entonces, pongamos ejercicio. Bueno, a lo mejor ustedes dirán por qué les doy todo esto, todas. Lo importante es, para manejar bien siempre, yo creo que acá es muy ilustrativo, que siempre estoy manejando en potencia el ángulo que forma tensiones con corriente. Creo que ahí queda bien claro en este método. Bueno, el ejercicio dice así. Bueno, utilizando el método de los 2 vatímetros, presten atención en este ejercicio, utilizando el método en una carga equilibrada, ¿no? En una carga equilibrada, se obtuvieron las lecturas, se han obtenido de 1154 y 577 vatios. Obtener la impedancia de carga. Obtener la impedancia de carga. Y me dice con conexión triángulo. Esto me dice que la carga está conectada en triángulo. Con conexión triángulo. Punto. O mejor dicho, coma, dice. Si la tensión del sistema es de 100 voltios. Bueno, acá lo que me está planteando es lo siguiente. Dibujamos un poquito el circuito para ponernos en tema.
tengo las 3 cargas y están conectadas al sistema trifásico. Están conectadas. Entonces, las voy a dibujar así porque no tengo mucha. Yo tengo que averiguar cuáles son las cargas. Entonces las voy a dibujar así, porque también se pueden ver cargas de este tipo. No siempre tenemos todo nuestro sistema armado con las 3 impedancias. Esta es la carga trifásica. En triángulo. Y el método de los batímetros consistió en conectar. Vamos a recrear. Tampoco nos dice dónde los conectó, pero vamos solo para... Vamos a cambiar la disposición, que es lo mismo. Y acá ponemos el otro batímetro. Otra cosa que no nos dice el ejercicio es la secuencia de fase. Entonces acá tengo batímetro 1, vamos a suponer batímetro 2, que son estos. Yo me estoy armando del circuito. Acá me dice que las cargas están en triángulo. Y yo lo que quiero obtener es impedancia de carga. O sea, quiero obtener el valor de Z. El valor de Z. Bien. Entonces, la tensión dice que es de 100 voltios. No nos da la secuencia. No nos da la secuencia, nos da la tensión. Pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Acá tengo 100 voltios, perdón. Sí, tengo 100 voltios. Vamos a ponerlo acá. Así no caben dudas. 100 voltios, el módulo. La U de línea. Evidentemente, voy a tener una corriente de línea que no la conozco, no me da ese dato. El único dato creo que son las lecturas de los 2 batímetros, omega 1 y omega 2. Me dice que omega 1 es 1154 watts. El dato es omega 1 y omega 2, que son las lecturas, es 1154 watts y 577. ¿No? Estas son lecturas de los batímetros. Muy bien. Esto está bueno porque me está diciendo un dato que voy a necesitar. Me está diciendo que la potencia total del circuito será la suma de batímetro 1 más batímetro 2, o sea, 1154 watts más 577 watts. Que eso da la potencia total 1731. 1731 watts. Bueno, acá tenemos un dato. Bien, eso es por un lado. Sacamos que la potencia total, o sea, la potencia que se consume acá
la potencia que se consume acá en la carga es 1731 watts. Me pide calcular, ¿qué es lo que pide calcular? Obtener la impedancia de carga. Bien, la impedancia de carga, yo acá tengo una carga en triángulo. El sistema me dicen que es, no sé si está equilibrado, no me lo dicen, pero si usaron Aarón, si usaron el método de Aarón, acá dice, en una carga equilibrada. Pero el método de Aarón se aplica con cargas equilibradas. O sea que si no me lo dice, yo tengo que pensar que sí, que la carga está equilibrada. Y la carga está equilibrada en triángulo. Lo que tengo acá está en triángulo. Nosotros sabemos que a cada triángulo le corresponde, una estrella. Entonces yo puedo pensar que lo que hago, supongo, o sea, hago los cálculos para carga en estrella. Si yo hago los cálculos para carga en estrella, se me simplifica mucho el ejercicio. Y después hago la conversión, ¿no es cierto?, de triángulo, la impedancia, la paso a triángulo, de estrella la paso a triángulo. ¿Por qué se me simplifica mucho? Porque miren, si yo dibujo solamente esta parte del circuito, yo tengo la carga, y digo, nosotros sabemos que si tengo cargas